Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Yamaha Experts Online. En estas sesiones iremos haciendo un repaso de los diferentes pianos digitales y teclados de Yamaha, mostrando algunas de sus funciones, viendo qué instrumento es más indicado para cada tipo de músico e incluso explicando algunos trucos para que le saquéis el máximo partido en cada situación. El P515 es el piano portátil más alto de la serie P de Yamaha, ideal para estudiantes y profesionales que buscan un todo en uno, piano más altavoces, pero con las más altas prestaciones. Un piano digital siempre aspira a parecerse lo más posible a un piano acústico en cuanto a pulsación y sonido, pero añadiendo funciones digitales que permiten hacer más cosas con el piano. Empecemos con la pulsación. En un piano acústico, al pulsar una tecla, un macillo golpea las cuerdas y las hace vibrar. Dado que las cuerdas más graves son más largas y gruesas que las agudas, los macillos de las notas más graves tienen que tener un mayor tamaño que los de las agudas. Ese contrapeso tan característico ofrece mucho control al pianista en su interpretación. El P515 incorpora un teclado NWX Natural Wood X y es uno de los mejores teclados que tenemos en Yamaha. Es un teclado de madera y con cubiertas de marfil y ébano sintético en las teclas blancas y negras respectivamente. Así sentirás una mayor cercanía con el teclado de un piano de cola real. Además, el P515 emula el sistema de doble escape de un piano de cola. En primer lugar, incorpora un triple sensor que detecta en todo momento en qué posición está la tecla y nos permite repetir una nota sin necesidad de levantar la tecla hasta su posición inicial. Esto nos permite tocar trinos muy rápidamente y suavemente sin perder notas por el camino. Esto es ideal para tocar dentro del escape y poder tocar pasajes pianísimos a la perfección, o tocar legato mucho más fácilmente. Eso es sin duda algo que aprecian todos los pianistas que buscan un piano digital, que el teclado sea lo más fiel posible al de un piano de cola. En cuanto al sonido, el P515 incorpora las voces de dos de los mejores pianos de cola del mundo, el Yamaha CFX y el Bösendorfer Imperial. Y por supuesto, muchos más sonidos, pianos eléctricos, órganos, o incluso un banco de sonidos XG. Además, en la voz de CFX tenemos una muestra binaural, al tocar con auriculares. Las muestras binaurales se graban con un par de micrófonos insertados en un maniquí con forma de cabeza humana que se coloca en la posición del pianista, de manera que recogen no solamente si el sonido viene de izquierda o derecha, sino de todas partes, en 3 dimensiones. En esta cabeza, que está construida simulando el oído y las orejas de una persona, hay dos micrófonos que no solo detectan si el sonido viene de derecha o izquierda como en un estéreo normal, sino que además, con los cambios de fase y otros cálculos, sabe si el sonido está izquierda o derecha. Si yo me muevo, notaréis cómo el sonido también se mueve alrededor de vuestra cabeza. Detecta si estoy delante, si estoy a un lado, si estoy detrás, incluso si estoy debajo, si yo voy hablando, o si estoy por encima. Todos los movimientos. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. De esta manera, al escuchar el piano con auriculares, la sensación es que el sonido viene del propio piano y del entorno, y no de los auriculares, permitiendo tocar durante mucho más tiempo y causando menos fatiga auditiva.
Por otro lado, el sonido generado en un piano de cola no se genera solamente por las cuerdas individuales vibrando, sino que intervienen muchísimos aspectos que le dan su riqueza característica al sonido del piano. La resonancia de cuerdas, la resonancia del propio mueble del instrumento, los armónicos. Todo eso se reproduce fielmente gracias al VRM o modelado de resonancia virtual. Es un chip especialmente dedicado a calcular cómo afecta al sonido todos esos aspectos, lo calcula en tiempo real y entrega el sonido que escucharíamos en un piano de cola real. Además, tenemos también otras funciones como el IAC, que regula el sonido según el volumen que estemos tocando para que sea lo más equilibrado posible, ya que nuestros oídos no oyen por igual todas las frecuencias a todos los volúmenes. Y tenemos incluso la función de liberación suave de tecla que reproduce el sonido que se genera cuando el apagador se posa sobre la cuerda en un piano de cola, si lo hace más o menos lentamente. Y si no tenemos a mano un soporte de teclado y tenemos que poner el piano encima de una mesa, tenemos un ajuste de ecualización especial para ello, que nos entrega el mejor sonido posible variando la forma en que los altavoces repartidos por el piano reproducen el sonido. Hemos hablado de que es un piano con prestaciones profesionales. Podemos personalizar el sonido a nuestro gusto para ajustarse a nuestras preferencias, al lugar donde estemos tocando o al estilo de la banda con la que vamos a tocar. Para ello tenemos la Piano Room. Ahí podemos ajustar cosas como la posición de la tapa del piano, la resonancia de las cuerdas, la resonancia de los apagadores e incluso la respuesta del sonido a nuestra pulsación. El P515 tiene una polifonía de 256 notas para que no perdamos ninguna por el camino. Nos permite tocar muchas más notas a la vez pisando el pedal y hacer glissandos y no perder ninguna nota mientras tocamos. Finalmente, al principio del vídeo comentaba que tenemos muchas funciones pensadas para los estudiantes de piano. Tenemos, por ejemplo, la función dúo que divide el teclado en dos zonas idénticas, de manera que, por ejemplo, nuestro profesor puede ponerse en una parte del teclado y nosotros en la otra e imitar los movimientos de sus dedos, y sonarán exactamente los mismos sonidos en la misma octava. También tenemos la función dual, en la que podemos solapar dos sonidos a la vez, por ejemplo, piano y cuerdas. Y la función split, en la que podemos poner un sonido diferente para cada parte del teclado y tocar cada mano con un instrumento diferente. Una función muy útil para estudiar es el metrónomo. Yo creo que es indispensable para tener un buen tempo y progresar adecuadamente. En este sentido, el P515 va mucho más allá de ofrecernos simplemente un metrónomo. Podemos utilizar los ritmos para que nos hagan de metrónomo o simplemente para divertirnos y aprender a tocar con otros músicos. Son patrones de batería y bajo y que se adaptan armónicamente a lo que estemos tocando. No tenemos que hacer nada especial, solamente tocar como siempre y el piano nos seguirá perfectamente. Por supuesto, como en casi todos los teclados de Yamaha, podemos grabarnos para ver nuestros progresos al piano o para compartir nuestras interpretaciones pues, con amigos y familiares o en las redes sociales. Podemos grabar en formato MIDI para después hacer cambios en un secuenciador o incluso sacar la partitura de lo que hemos tocado. Y si lo que quieres es simplemente grabar tu interpretación rápidamente, puedes grabarte en formato de audio de toda la vida y compartir tu tema con quien quieras. Una de las funciones más interesantes del P515 es que es compatible con Smart Pianist. Podemos instalar Smart Pianist en nuestra tablet iOS o Android
o incluso en el móvil, y manejar todas las funciones del P515 y muchas cosas más. Podemos cambiar los sonidos. Podemos ajustar el sonido a nuestro gusto. Y lo mejor de todo, podemos ver las partituras en la propia tablet. Como os comentaba antes, podemos grabarnos en el piano usando Smart Pianist y ver la partitura de lo que acabamos de grabar. Luego podemos compartir esa grabación con quien queramos y guardarla para ver nuestros progresos. Y si quiero practicar mis canciones favoritas, puedo enviar por Bluetooth las canciones de mi smartphone o tablet al propio teclado, para que suenen por los altavoces, y yo tocar encima de las canciones originales. Que se pare el viento, que no deja de soplar, porque en un instante me preguntará. Que se pare. Como os decía al principio, este teclado tiene prestaciones profesionales. Yo lo usaría sin dudarlo para hacer mis propias producciones musicales con los sonidos que vienen incorporados. Para ello lo podemos conectar a nuestro ordenador y utilizar el teclado tanto como teclado maestro para controlar nuestros instrumentos virtuales, por ejemplo, como de fuente de sonidos con los propios sonidos que trae el P515. Y por si fuera poco, al P515 podemos acoplarle un mueble especialmente diseñado para él, además de una pedalera con 3 pedales con las mismas funciones que tiene un piano de cola. Convertimos nuestro piano portátil en un instrumento que quedará genial en cualquier habitación de nuestra casa. Gracias por asistir a esta sesión de Yamaha Experts Online. Si tenéis alguna duda, podéis ir a vuestro distribuidor de Yamaha autorizado más cercano o entrar en la sección de consultas de yamaha.es. Nos vemos en la próxima sesión.